6B. Bien, vamos a ver el ejercicio 3 y 5 seguro, y vamos a ver con qué otros ejercicios continuamos, ¿sí? El 6 probablemente, y vamos a ver si llegamos a ver el 7 también, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Bueno, vamos entonces, dijimos que lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a hacer práctica de la unidad 6B, que es de prueba de hipótesis. En particular vamos a ver ejercicios que son de prueba de hipótesis para la media de una población, ¿sí? O sea, vamos a ver ejercicios en donde el parámetro a tener en cuenta es la media poblacional, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 3. Cualquier cosa, si algo no se entiende o me quieren consultar, ya sea de esto o de otros ejercicios, me pueden ir consultando, y si no, al final de la clase también, ¿sí? Me pueden preguntar de cualquier otro tema, ¿bien? Vamos con el 3. Fíjense, nos dice, investigación de mercado, sociedad anónima, basa sus tarifas en las hipótesis de que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar en un promedio de tiempo de 15 minutos o menos. Si es necesario un mayor tiempo de encuesta, se aplica una tarifa adicional. Suponga que en una muestra de 35 llamadas se obtiene una media de 17 minutos con un desvío estándar de 4 minutos. ¿Se justificaría la tarifa adicional? En el ítem A nos pide que llevemos adelante el test usando el enfoque tradicional, con un nivel de significación del 1%, y el ítem B nos dice que calculemos el p-valor y que tomemos la decisión en función a él, y nos pregunta además qué representa este valor, ¿sí? Entonces, esta prueba de hipótesis la vamos a hacer mediante los dos enfoques. La idea es que vamos a llegar a la misma conclusión con cualquiera de los dos, ¿bien? Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que hacer es identificar el parámetro de interés. En este caso, ¿cuál sería el parámetro? ¿Sobre quién quiero hacer una prueba de hipótesis? ¿Sobre qué parámetro? El tiempo. No, sería el tiempo promedio. Bien, el tiempo promedio en contestar esas encuestas, ¿sí? Entonces, lo que se quiere ver es si el tiempo promedio para contestar esas encuestas es de 15 minutos o menos, ¿sí? Contra la otra hipótesis, que va a ser más de 15 minutos, ¿bien? Entonces, ya sabemos que queremos hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional. La media, en términos del problema, es el tiempo que los usuarios, el tiempo promedio que los usuarios les lleva a contestar la encuesta, y entonces vamos a tener dos hipótesis, ¿sí? Esta información que tenemos acá, ¿dónde la vamos a colocar? ¿En la hipótesis nula o en la alternativa? Esto que nos dice... En la nula. La nula. En la nula. ¿Por qué en la nula? Porque tiene el igual. Bien, contiene el igual, ¿sí? Esa es una forma de darnos cuenta cómo plantear las hipótesis. Siempre en la hipótesis nula va a estar contenido el signo igual. Bien, entonces, esto que me dice que el tiempo promedio para responder en la encuesta es de 15 minutos o menos, esta información la vamos a colocar en la hipótesis nula. Y en la alternativa vamos a poner que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos. Bien. Entonces, ¿qué tipo de test vamos a tener en este caso? Unilateral a la derecha. Bien, unilateral a la derecha, muy bien, ¿sí? Porque la hipótesis alternativa es de mayor, ¿sí? En la hipótesis alternativa estamos planteando que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos, ¿sí? Entonces, el test es unilateral a la derecha. Bien, identificar eso es importante para después saber, primero, con cuántas regiones de rechazo voy a contar, ¿sí? ¿Dónde va a estar mi valor crítico? Bien, entonces es importante poder identificar el tipo del test. Y siempre me doy cuenta qué tipo de test tengo en base a la hipótesis alternativa, ¿sí? Dependiendo de lo que yo tenga en la hipótesis alternativa, voy a definir si el test es unilateral a la izquierda, a la derecha o bilateral. Entonces, les voy a compartir un poquito la solución. ¿Sí? Fíjense que esto ya un poco hablamos. El parámetro es la media poblacional, en términos del problema es el tiempo promedio en minutos,
en que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar, y fíjense que acá tenemos las hipótesis, ¿sí? Recuerden que las hipótesis siempre se hacen en términos de los parámetros, ¿bien? Por eso fíjense que acá las estamos haciendo en términos de mu. Dijimos hipótesis nula, mu menor o igual que 15, hipótesis alternativa, mu mayor a 15 minutos. Y vamos a usar un nivel de significación igual al 0,01, ¿bien? ¿Qué más nos decía el enunciado? Fíjense, nos dice que se saca una muestra de 35 llamadas, ¿bien? En base a esa información, ¿sí? En base a esos tiempos de esas 35 llamadas, se obtuvo un tiempo promedio de 17 minutos con un desvío estándar de 4 minutos, ¿bien? Entonces, de esa muestra de 35 llamadas, se encontró una media de 17 minutos y un desvío de 4 minutos. Fíjense, esto que tenemos acá, los 17 minutos, es la estimación puntual de la media poblacional, ¿sí? Nosotros lo que estamos queriendo ver en la hipótesis alternativa es si la media poblacional es mayor a 15 minutos. Y nosotros ya vemos que en la muestra el tiempo promedio para responder justamente la encuesta es mayor a 15 minutos, ¿sí? Es de 17 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta prueba de hipótesis? Es justamente ver si esta diferencia es significativa, ¿sí? Si este tiempo promedio es lo suficientemente mayor a 15 minutos para poder quedarnos con esta hipótesis y decir que en la población el tiempo promedio para responder la encuesta es mayor a 15 minutos. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende cuál es la idea de prueba de hipótesis? Porque nosotros en realidad ya vemos que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos. O sea que esto que tenemos acá, de alguna manera, pareciera que estaría avalando la hipótesis alternativa, ¿sí? Pero lo que yo quiero ver es si esta diferencia que es mayor a 15 es lo significativamente mayor a 15 para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alternativa. ¿Bien? Entonces, para poder decidir eso, no me queda otra que hacer una prueba de hipótesis. ¿Bien? Entonces, tengo que definir, ¿sí? Una vez que yo postulé las hipótesis, tengo que definir cuál es el estadístico de prueba. Siempre para una prueba de hipótesis yo tengo que definir cuál es el estadístico de prueba, ¿sí? Es decir, cuál es la fórmula que voy a usar para después poder encontrar el valor crítico. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Por un lado, dice algo acerca de la distribución de la variable original x en el enunciado. No, pero como No. n es mayor a 30, se podría suponer que se aproxima a la normal. Bien, ¿quién se aproxima a la normal como n es mayor que 30? X. X media. Bien, x media, ¿sí? La media muestral, no sé cómo se distribuye x, ¿bien? Pero como el tamaño de la muestra es grande, mayor que 30, entonces podemos asegurar que la media muestral va a tener distribución aproximadamente normal, ¿bien? Entonces, en ese caso ya sabemos que cuando yo estandarizo la variable, no voy a trabajar con la media, sino que voy a trabajar con z, la estandarizo, yo sé que por más que sea desconocido el desvío, porque fíjense que el desvío poblacional es desconocido, esta información del desvío estándar sale de la muestra, pero como el tamaño de la muestra es grande, entonces yo puedo usar la distribución normal, ¿sí? El estadístico de prueba que yo postulo es esto que tenemos acá, ¿bien? La media muestral menos mu bajo la hipótesis nula sobre el desvío de la muestra, porque el desvío poblacional es desconocido, sobre raíz de n, todo esto tiene distribución normal estándar. ¿Bien? Y decir que nuestro estadístico de prueba tiene distribución normal estándar nos lleva a pensar en una curva, ¿sí? Con forma de campana. Les voy a tratar de hacer el dibujito acá. Es medio difícil con el mouse, pero bueno, ustedes me van a tratar de seguir, ¿sí? Entonces, decir que mi estadística de prueba tiene distribución normal, estándar, tengo una distribución con forma de campana, que es simétrica y que está centrada en qué valor. 0. En 0. ¿Sí? Si es la normal estándar, recuerden que siempre la normal estándar está centrada en 0. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta, una vez que yo sé cómo se distribuye la estadística de prueba, lo que tengo que hacer es definir el valor crítico,
¿sí? Estamos haciéndolo mediante el enfoque tradicional. ¿Qué es lo que hace el enfoque tradicional? Compara el valor de la estadística de prueba observado con un valor crítico. El valor crítico lo que hace es divide a la distribución en dos partes, ¿sí? De un lado de ese valor voy a tener la región de rechazo de la hipótesis nula y del otro lado la región de no rechazo. ¿Bien? Entonces, ¿de qué lado, digamos, dónde voy a tener yo la región de rechazo en esta prueba de hipótesis? A la derecha. A la derecha. A la derecha, ¿sí? Muy bien, porque se acuerdan que dijimos que el test, por cómo habíamos postulado las hipótesis, se acuerdan que dijimos que el test era unilateral a la derecha. O sea que yo voy a rechazar la hipótesis nula para valores de la estadística que sean grandes, ¿sí? Entonces la región de rechazo va a estar para los valores grandes, quiere decir para el lado de la derecha. Bien, ¿qué tamaño va a tener esa región de rechazo? ¿Quién define el tamaño de la región de rechazo? Z menos alfa. No, mi pregunta Alfa. es, ¿cuánto, claro, qué tamaño va a tener este área que tenemos acá? Esto saben, ¿no? ¿Qué es? Vamos a intentar escribir. Esto es la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, el tamaño que tiene esta porción, ¿sí? O este área, lo define el nivel de significación. En este caso, el nivel de significación, ¿se acuerdan que en el enunciado era 0,01? ¿Bien? Entonces, el tamaño que tiene esta región es 0,01. ¿Está? Si este área, que es la región de rechazo de la hipótesis nula, tiene tamaño 0,01, la región de no rechazo de la hipótesis nula, ¿qué tamaño va a tener? 0,99. 0,99. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque me va a ayudar a definir el valor crítico. ¿Bien? Bueno, disculpen que no puedo, con el mouse se me complica. ¿Qué es lo que tengo que definir? Entonces, este valorcito de acá, ¿bien? El Z crítico. ¿Qué? Entonces, cuando yo vaya a buscar en la distribución normal, ¿sí? ¿Qué valor de Z voy a buscar? El Z que acumule ¿cuánto? ¿Qué les 1 parece? menos alfa. Bien, 1 menos alfa. Y entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? 0,99. El Z de 0,99, ¿sí? Fíjense que hasta acá, el área que nosotros tenemos bajo la curva es 0,99. ¿Bien? Entonces voy a buscar el Z que acumula 0,99. ¿Bien? Y eso lo sabemos hacer. Yo voy a la tabla de la distribución normal, ¿cómo hacía para buscar el valor que acumula el 99%? O sea, el percentil 99 en este caso. ¿Cómo hago para buscarlo? Busco en la en la probabilidad acumulada. Bien, o sea que busco dentro, digamos, nosotros lo que tenemos dentro de este cuadro, ¿sí? En la parte interna son las probabilidades acumuladas. Muy bien. Entonces voy a buscar el valor 0,99 o el más cercano. Fíjense que el más cercano a 0,99 es 0,9901, ¿sí? Y me fijo cuál es el valor crítico que me devuelve. En este caso es 2,33. ¿Bien? Entonces, el valor crítico que yo estoy buscando, el Z crítico, es 2,33. ¿Sí? Ahora lo que me falta ver es calcular el valor observado, o sea, el valor de la estadística de prueba observado, y ver si es mayor que 2,33, ¿qué voy a decir? ¿Qué decisión voy a tomar? Si el Z observado, Rechazo. bien, si es mayor a 2,33, rechazo la hipótesis nula. Bien, si es menor a 2,33, entonces no rechazo la hipótesis nula. Bien, entonces volvemos un segundo al Word. Fíjense, el Z crítico que calculamos recién es este que está acá. Acá le agregaron un decimal más. Para nuestra tabla es 2,33. ¿Sí? Seguramente lo hicieron con alguna tabla esta solución que tenía algún decimal más. Bien, el Z observado, ¿cómo lo calculo? Bueno, para calcular
el valor de la estadística de prueba observado, lo que tengo que hacer es reemplazar la información que yo tengo de la muestra en mi estadística, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, el valor que toma la media en la muestra era de 17 minutos, ¿sí? Entonces reemplazo la media por 17. El valor que toma la media poblacional en la hipótesis nula, ¿cuánto es? 15. 15, ¿sí? Por eso siempre en la hipótesis nula tiene que estar contemplado el igual. Si no tuviésemos el igual acá, no podríamos reemplazar el valor del parámetro en la hipótesis nula porque no podíamos definir un valor, ¿sí? Entonces acá vamos a reemplazar por 15 y el denominador dijimos que era el desvío estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿sí? El desvío en la muestra era de 4 minutos dividido la raíz cuadrada del tamaño que era 35. ¿Sí? Cuando yo reemplazo, encuentro que el z observado es 2,958. ¿Bien? Entonces, volviendo a esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el valor crítico, este valor de acá, era 2,33? ¿Sí? Entonces, y el valor que yo observé en la muestra es 2,958 o 2,96. ¿Qué les parece? ¿Qué decisión tomaría? Rechaza. Rechazo, ¿sí? Porque el 2,96 es un valor mayor a 2,33 que cae en la región de rechazo, ¿sí? El 2,96 podemos pensar que está por ahí, ¿sí? Cae justamente en la región de rechazo de la hipótesis nula, entonces la decisión que voy a tomar es que rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Rechazar la hipótesis nula. Si yo miro las hipótesis, rechazar la hipótesis nula es como que me estaría quedando con lo que dice la alternativa, ¿sí? Y lo que decía la alternativa es que el tiempo promedio para responder la encuesta es mayor a 15 minutos. Entonces, la conclusión que voy a hacer siempre la voy a hacer en términos del problema y la voy a hacer teniendo en cuenta la decisión que yo tomé. En este caso, la decisión es que rechazo H0. ¿Sí? O sea, como el Z observado, la estadística de prueba observada es mayor al valor crítico, rechazo la hipótesis nula. ¿Cómo voy a escribir la conclusión? Voy a decir que con un nivel de significación del 1%, existe evidencia muestral suficiente para concluir que el tiempo promedio en que las preguntas de una encuesta telefónica se pueden contestar es mayor a 15 minutos. Por lo tanto, se justifica la tarifa adicional. ¿Bien? Porque lo que decía el enunciado es que si el tiempo para responder la encuesta superaba los 15 minutos, entonces iba a ser necesario agregar una tarifa adicional. Como nosotros vimos que en realidad ocurre eso, que el tiempo promedio para responderla es mayor a 15 minutos, entonces sí se justifica la tarifa adicional. ¿Bien? ¿Hasta acá, bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la idea del enfoque clásico? Sí. Profe, Profe, Sí, pregunten. si, por ejemplo, si no hubiese rechazado la hipótesis nula, Sí, en cuanto a la justificación de la tarifa adicional, tendría que decir que no existe evidencia muestral suficiente con ese nivel de significación que justifique la tarifa adicional. claro, eso es lo que diría. Sí, pueden decirlo así o pueden decir que no existe evidencia muestral suficiente para decir que el tiempo promedio para responder la encuesta es mayor a 15 minutos. O sea, no existe evidencia para decir que es mayor a 15. Sería como lo mismo que decir que es menor o igual. ¿Se entiende? Bien, gracias. O está bien, como dijiste vos, Augusto, directamente decir que no existe evidencia muestral para justificar la tarifa adicional. Estaría bien de cualquiera de las dos formas. ¿Bien? Y no sé si alguien más quería preguntarme algo. profe, yo. Sí. A mí se me complica para justificar porque yo entiendo como que si rechazamos la hipótesis es como que no es así como se dice. Bien. No sé si lo vemos en términos de la hipótesis nula, el rechazo o de la hipótesis Alternativa. A ver, antes de ustedes hacer la conclusión, tienen que tener en claro, digamos, cuál es la decisión que están tomando. O sea, si nosotros estamos rechazando la hipótesis nula, si yo miro las hipótesis, ¿no? En la hipótesis nula decía que mu era menor o igual que 15, y en la alternativa mu mayor que 15. Si yo rechazo la hipótesis nula, me estaría quedando con esto,
lo que dice la alternativa, ¿no? Que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos. ¿Bien? Entonces, si ustedes quieren hacer la interpretación de esta forma, como dice acá, cuando yo rechazo la hipótesis nula, voy a decir que existe evidencia muestral para aceptar la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, existe evidencia muestral para decir que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos. ¿Sí? En cambio, si yo no rechazo, si en este caso no hubiese rechazado la hipótesis nula, hubiera dicho que no existe evidencia muestral para aceptar lo que dice la alternativa. O sea, no existe evidencia muestral para decir que el tiempo promedio es mayor a 15 minutos. ¿Sí? Porque en realidad lo que se trata de hacer, digamos, de forma correcta en la conclusión, es que en realidad nunca hablamos de que es cierta la hipótesis nula. Nosotros no es que decimos que el tiempo promedio es menor o igual a 15, ¿sí? Sino que decimos que no existe evidencia muestral para decir que el tiempo es mayor que 15 minutos. O sea, es muy similar, y de hecho, si a ustedes les cuesta hacerla de esta manera, la hipótesis, también pueden decir que con un nivel de significación del 1% y en base a la evidencia muestral, puedo decir que el tiempo promedio de las llamadas es mayor a 15 minutos, o que el tiempo promedio de las llamadas es menor o igual a 15 minutos, ¿sí? Entonces, si se les complica hacerlo de esta forma, que sería la forma correcta, lo pueden hacer directamente de esa forma, ¿sí? Directamente hablando en términos de cualquiera de las dos. Esto que tienen acá es, digamos, la forma que se suele usar para la interpretación y la conclusión de prueba de hipótesis. En términos siempre de existe evidencia muestral o no existe evidencia muestral para aceptar la alternativa. Pero si se les complica hacerlo de esa forma, ya les digo, ustedes lo pueden hacer, no se lo vamos a contar mal. Por eso también les quería preguntar cómo lo venían haciendo en el resto de en las clases anteriores con los otros profes, porque por ahí cada profe tiene su criterio, y algunos es como que se ponen exigentes con esta manera, y en realidad yo por lo menos desde mi punto de vista, si no hubiésemos rechazado la hipótesis nula y me ponen que el tiempo promedio para responder la encuesta es menor o igual a 15 minutos, obviamente con un nivel de significación del 1%, y en base a la evidencia muestral, hubiese estado bien también, ¿sí? Pero por eso les pregunto, porque no sé cómo lo venían haciendo en las otras clases de práctica, cómo lo venían trabajando. Sí, lo trabajamos como está la conclusión ahora. Como está hecho acá, ¿sí? Bueno, entonces, si lo venían haciendo así, lo ideal es que lo sigamos haciendo así. Siempre tengan en cuenta que, vamos a decir, si rechazo, existe evidencia muestral para aceptar la alternativa. ¿Bien? Ahora, si no rechazo, voy a decir que no existe evidencia muestral para aceptar la alternativa. Siempre en términos de aceptar la alternativa. ¿Existe o no existe evidencia muestral? ¿Se entiende? Sí, ya entendí, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda hasta acá? ¿No? ¿Se entendió entonces la idea de prueba de hipótesis? Sí, profe. Bien. Vamos entonces con la parte B, que nos pedía que calculemos el p-valor y que tomemos la decisión en función a él, y además nos preguntaba qué representa el p-valor. ¿Bien? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es el p-valor? Lo que vieron en teoría, ¿se acuerdan qué es el p-valor? ¿Hicieron algún ejercicio en donde calculen el p-valor? Sí, sí. Bien, bueno, vamos a recordar. El p-valor es otro enfoque para resolver un test de hipótesis, que en lo que se basa justamente es en el cálculo de una probabilidad. En la técnica que vimos recién, ¿sí? En el enfoque que vimos recién, lo que nosotros hacíamos era comparar valores, ¿sí? Comparamos el valor crítico con el z observado. O sea, comparamos valorcitos sobre la distribución normal. Lo que hace el p-valor es comparar probabilidades, o sea, compara áreas. ¿Bien? No comparamos valores, sino que comparamos áreas bajo, en este caso, la distribución normal. ¿Bien? Entonces, el p-valor es la probabilidad de observar lo que se observó en la muestra,
sea, el valor de la estadística de prueba observado, o un valor más extremo, ¿sí? Entonces, el p-valor es la probabilidad de observar la estadística de prueba o un valor más extremo. Un valor más extremo en el sentido de la hipótesis alternativa. ¿Bien? Entonces yo tengo que tener en cuenta que acá en la hipótesis alternativa nosotros planteamos el signo mayor, o sea que el tiempo promedio era mayor a 15. Entonces cuando yo postulo el p-valor, tengo que mantener este signo, ¿sí? Y le agrego el igual. ¿Bien? Entonces en este caso el p-value o el p-valor va a ser la probabilidad de que z sea mayor o igual, ¿sí? Porque dijimos que el test es unilateral a la derecha. Entonces mantengo este signo. Entonces, mayor y le agrego el igual. Entonces, ¿a quién? Al valor observado, al valor de la estadística de prueba observado, que en este caso es el z observado. Entonces, este z observado ya lo habíamos calculado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el z observado era 2,958? Entonces, la probabilidad que yo tengo que calcular es la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2,958. Y esto ustedes ya lo saben calcular, ¿sí? ¿Cómo hacen para calcular esta probabilidad? Perdón, ¿cómo dijeron? Lo buscamos en la tabla. Claro, pero ¿busco directamente este valor o qué tengo que hacer antes? No, hay que hacer 1 uno menos menos ese eso. valor. Bien, 1, acá tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor, le vamos a agregar así el igual, a 2, vamos a poner 96, ¿sí? Porque la tabla nos da 2 decimales. Entonces, ahora sí, busco, es 1 menos esta probabilidad, 1 menos esta probabilidad. Entonces, busco el 2,96 en la tabla, eso lo busco, es un valor crítico el 2,96, ¿sí? No es una probabilidad, entonces buscamos el 2,96 en los extremos de la tabla, ¿bien? Y voy a encontrar, acá esta columnita, que el valor de la probabilidad que estoy buscando es 0,9985, ¿bien? Tengo que hacer 1 menos esta probabilidad. Si yo hago 1 menos esa probabilidad que tenemos ahí, que dijimos que era 0,9985, me da, ¿sí?, este valorcito que tenemos acá. Bien, y una vez que yo calculé este valor, ¿sí?, esto es el p-valor, ¿contra quién lo comparamos? 0,01. Bien, lo comparo muy bien contra 0,01, que en este caso es el nivel de significación, ¿sí? Entonces, como el nivel de significación es 0,01, comparo el p-value o el p-valor con ese valor, ¿sí? Si el p-valor es menor al nivel de significación, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? A ver, voy a intentar hacerles una especie de grafiquito para que entiendan mejor lo que es el p-valor, porque por ahí no queda del todo claro qué es el p-valor, ¿sí? Acá, entonces, el p-valor, ¿sí?, yo lo que hago es comparar probabilidades, ¿bien? Voy a comparar el p-valor, que se acuerdan que la probabilidad del p-valor nos había dado 0,0155 contra el nivel de significación, que es 0,01, ¿bien? Entonces, el nivel de significación, esto que tenemos acá, todo bajo este área, es el alfa, que no lo tendría que haber borrado, alfa igual a 0,01, ¿bien? Y entonces, lo que yo veo es si el p-valor está contenido, o sea, si el p-valor es más chiquitito que este alfa, es porque está dentro del área del p-valor, ¿sí? Entonces, en ese caso, rechazo la hipótesis nula. Ahora, si el p-valor me da un área, una probabilidad que es más grande, o sea, que se escapa de esta linita que tenemos acá, me da una probabilidad más grande, entonces en ese caso no rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? En este caso, si nosotros miramos la probabilidad, es 0,00155. O sea, el p-valor es una probabilidad más chica a 0,01, ¿sí? Es una probabilidad que puede llegar, tienen que sacar esa linita, que va a llegar hasta por acá, ¿bien? Supongan, ¿no? Entonces, fíjense que el p-valor, que es, el p-valor es todo esto que tenemos hasta acá, ¿bien? Esto es el p-valor,
fíjense que ese p-valor está contenido dentro de lo que es el nivel de significación, que el nivel de significación, como dijimos antes, es de acá para allá, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, de acá para allá es el nivel de significación, y el p-valor, que es toda esta área que está sombreada, está contenida dentro del nivel de significación. Entonces, como está contenida, voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Se entendió un poco más la idea del p-valor con el grafiquito? Si no, por ahí es difícil darse cuenta si por qué rechazo o no rechazo. Sí, profesor, entendió. Bien. Seguramente a lo mejor en la teoría ya lo hayan visto de esta manera. Bien. Pero bueno, por ahí para reforzar un poco la idea del p-valor. Entonces, como el p-valor es menor que el alfa, rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Fíjense esto que les decía antes. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión usando cualquiera de los dos enfoques. ¿Ah? Fíjense que el p-valor en realidad termina siendo, uno está muy acostumbrado, por ahí lo que vemos en general, los alumnos siempre eligen el enfoque clásico para resolverlo por prueba de hipótesis. Pero en realidad el p-valor es hasta a veces más sencillo. Lo único que tienen que hacer es calcular el z observado, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado acá arriba, y después lo que hacen es calcular esta probabilidad, y lo comparan con el alfa. O sea, no tienen que buscar en la tabla. Fíjense que nosotros acá, o sea, más que buscar esta probabilidad, no es que tuvimos que buscar el z crítico ni nada. Entonces, como que hasta en algunos casos suele ser más sencillo todavía. Lo que sí tienen que saber es que lo pueden hacer con cualquiera de las dos maneras, usando cualquiera de los dos enfoques, a menos que, por ejemplo, en el ejercicio les pidamos exactamente que usen alguno de los dos. ¿Sí? Puede ser que les pidamos que resuelvan un ejercicio de prueba de hipótesis utilizando el enfoque del p-valor. Bien, entonces en ese caso tendrían que usar este enfoque, o también puede ser que les pidamos el enfoque clásico. Si no se aclara nada, lo pueden hacer por cualquiera de los dos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio 3? No, profe. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos al 5. Vamos a ver qué decía el ejercicio 5. Fíjense, nos dicen, los salarios semanales de una industria se distribuyen normalmente con una media de 4.500 pesos y un desvío estándar de 260 pesos. Se toma una muestra de 20 obreros seleccionados al azar de una compañía de esa industria y se encuentra un salario promedio semanal de 4.000 pesos. En base a estos datos, ¿es posible concluir que esa compañía paga salarios acordes al promedio? Considera un nivel de significación del 1%. ¿Bien? Entonces, fíjense, en primer lugar, ¿cuál es el parámetro de interés? O sea, voy a postular hipótesis para qué parámetro. Para mí. Para mu, ¿sí? La media poblacional, que en términos del problema, ¿quién sería? Salario promedio semanal. Bien, el salario promedio semanal, ¿bien? De esos empleados de la industria, ¿está? Entonces, nuestra variable X son los salarios semanales, y nos dice que esos salarios semanales se distribuyen normalmente, ¿bien? Acá sí conocemos la distribución de X, nos dice que X se distribuye normal con esta media y con este desvío, ¿bien? Estos datos son poblacionales, ¿bien? Entonces, X se distribuye normal con mu igual a 4.500 y sigma igual a 260. Si X se distribuye normal, ¿cómo se va a distribuir la media muestral? Normal. Normal, ¿sí? Y además, fíjense que el desvío poblacional es conocido, por lo tanto, cuando yo estandarizo la variable, nuestra nueva variable z, ¿qué distribución va a tener? También. Normal, ¿sí? Fíjense que acá, ojo, no se confunda, porque por ahí ustedes ven, el tamaño de la muestra es chico, la variable X tiene distribución normal, entonces por ahí se ven tentados a usar la distribución t-student. Pero en realidad no, porque el desvío poblacional es conocido. Si yo el desvío poblacional lo conozco, por más que el tamaño de la muestra sea chico y la variable X siga una distribución normal, voy a usar la distribución normal. ¿Bien? Y eso ustedes lo tienen resumido acá. Fíjense, ¿en qué caso estaríamos? Dijimos, X tiene distribución normal, el desvío poblacional es conocido, entonces,
cualquiera sea el tamaño de n, chiquito o grande, voy a usar la distribución normal estándar. ¿Bien? En el caso anterior, en el ejercicio 3, ¿en qué caso estábamos de estos que tenemos acá? El tercero sería. El tercero... No la conocíamos. Claro, ¿se acuerdan que la distribución de X no la conocíamos? ¿Sí? Estamos en este caso. ¿El desvío era conocido o era desconocido? Desconocido, pero n mayor a 30. Pero n es mayor a 30, ¿sí? Entonces estábamos en este caso. O sea, antes usamos esta distribución. ¿Se acuerdan que en vez de usar el desvío poblacional habíamos usado ese, el desvío de la muestra? Ahora entonces estamos ante este caso, ¿sí? El primero que aparece. Fíjense que como el desvío poblacional es conocido, en la fórmula voy a usar sigma. No voy a usar el desvío muestral porque conozco el desvío poblacional. Bien, entonces, una vez teniendo en cuenta cuál es la estadística de prueba que voy a usar, vamos a ver cómo postulamos las hipótesis. Bien, fíjense, volvemos, perdón, a la práctica. ¿Cómo postularían en este caso las hipótesis? Lean tranquilos y me dicen. La hipótesis nula mu igual a 4500 y la alternativa mu distinto de 4500. Muy bien, ¿sí? Esas serían las hipótesis. ¿Por qué? Porque fíjense que nos dice si es posible concluir que la compañía paga salarios acordes al promedio, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que el promedio, en general, de los empleados de una industria es 4.500, ¿sí? Entonces, lo que voy a postular en la hipótesis nula es que el salario promedio semanal es igual a 4.500 pesos contra la alternativa de que es distinto a 4.500 pesos. ¿Bien? Y vamos a llevar adelante el test de nuevo con un nivel de significación del 1%. ¿Qué tipo de test tenemos en este caso? Bilateral. Bilateral, ¿sí? Las hipótesis entonces son bilaterales. ¿Y cuántas entonces regiones de rechazo voy a tener? 2. 2. Bien, voy a tener en este caso, como la prueba es bilateral, voy a tener 2 regiones de rechazo, ¿sí? Voy a rechazar la hipótesis nula para valores chiquititos y para valores extremadamente grandes. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá tenemos un poco lo que estuvimos hablando recién. El parámetro es la media poblacional. En términos del problema, mu es el salario semanal promedio de la industria en pesos. Las hipótesis son estas que tenemos acá. Dijimos que eran hipótesis alternativas. El nivel de significación es 0,01. Y esto ya lo habíamos estado charlando hace un ratito. ¿Bien? Dijimos que la variable X, salarios semanales, tenía distribución normal, con esta media y con este desvío. Por lo tanto, la media muestral, acá no lo aclara, pero también va a tener distribución normal, y cuando yo estandarizo la variable, el estadístico de prueba que voy a usar es este. ¿Bien? La información que saco de la muestra es que de una muestra de 20 obreros se obtiene un promedio, ¿sí? Un salario promedio semanal de 4.000 pesos. Entonces... Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué usamos z si la variable es menor, si n es menor que 30? Bien. ¿Por qué? Porque ya, digamos, lo charlamos recién, pero lo vamos a reforzar un poco. Fíjense que la variable original x tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, si x tiene distribución normal, la media muestral también tiene distribución normal. Cuando yo estandarizo a sigma, que es el desvío poblacional, lo conozco, ¿sí? Si sigma hubiese sido desconocido, sí hubiese usado la distribución t-student en este caso. Pero como el desvío poblacional es conocido, ¿bien? Y la variable x tiene distribución normal, fíjense que estamos ante este caso que teníamos al principio, o sea, la variable x sigue distribución normal, el desvío poblacional es conocido, entonces no importa el tamaño de muestra que yo tenga,
puedo asegurar que mi estadística de prueba Z va a tener distribución normal estándar. ¿Bien? Listo, gracias. Por eso usamos una test UD. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Distinto hubiese sido, que ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo, si yo hubiese tenido esta misma situación, pero el desvío poblacional es desconocido, y el tamaño de la muestra es chica, entonces ahí sí uso la test UD. ¿Bien? Pero en esta situación, como el desvío es conocido, vamos a usar la normal estándar. Perdón, sí, vamos a usar la normal estándar. Entonces, volviendo un poco acá, escribo cuál es la estadística de prueba. Entonces dijimos que Z es esta estandarización de la media que tiene distribución normal 0,1. ¿Bien? Decir que la Z tiene distribución normal 0,1, acá siempre traten de hacerse el gráfico. Bien, por más que en la resolución no esté, el gráfico siempre ayuda. Decir que la estadística tiene distribución normal estándar me lleva a pensar a la campana, ¿sí? A una distribución con forma de campana. ¿Bien? Que va a estar centrada en 0. ¿Cuál es la diferencia ahora? Dijimos que vamos a tener dos regiones de rechazo. ¿Bien? Porque dijimos que íbamos a rechazar la hipótesis nula para valores que sean distintos a 4500. Decir valores distintos quieren decir que voy a rechazar H0 cuando tenga valores que sean extremadamente grandes o extremadamente chiquitos. Entonces tengo que definir dos valores críticos, ¿sí? O dos regiones críticas. Una que va a estar a la derecha y otra que va a estar a la izquierda. ¿Bien? Esperen. Que en realidad van a ser simétricas, ¿no? Estas áreas van a ser iguales. O sea, este área que tenemos acá va a ser el mismo tamaño que esta otra área. ¿Y qué tamaño va a tener cada una de estas áreas que tenemos acá? Alfa sobre 2. Bien, alfa sobre 2. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? El nivel de significación, ¿se acuerdan que era 0,01? Bien, entonces si tengo alfa sobre 2, acá voy a tener alfa sobre 2, que es igual a 0,005. Bien, y lo mismo de este otro lado, ¿sí? Acá también voy a tener alfa sobre 2, ¿sí? Que es 0,005. Bien, y en el medio entonces, ¿qué área voy a tener? Si tengo 0,05 acá y 0,05 acá, en el medio, ¿cuánto voy a tener? 0,99. 0,90. 0,99, ¿sí? Ah, 0,05 y 0,05, o sea, estas dos suman alfa, y acá adentro voy a tener 1 menos alfa. Entonces voy a tener 0,99. ¿Bien? Esto que tengo acá es región de rechazo de la hipótesis nula, y lo que tengo acá de este otro lado, región de rechazo. Lo que no está sombreado, que tenemos en el medio, es la región de no rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? Acá este test lo estamos llevando adelante usando el enfoque tradicional. También podríamos haberlo hecho usando el enfoque del p-valor. ¿Está? Bien, dijimos, entonces tenemos dos valores críticos. Dijimos que los valores críticos dividen a la distribución en región de rechazo y no rechazo. ¿Qué Z voy a buscar? A ver, ¿cómo busco el valor crítico? En este caso que tengo dos valorcitos críticos. Z de 1 menos alfa sobre 2. Bien, el Z de 1 menos alfa sobre 2 es el Z Es- que voy a tener acá, que entonces acumula ¿cuánto? Este Z crítico acumula, hasta acá fíjense cuánto voy a tener. Tengo 0,05, perdón, 0,005 más 0,99, ¿sí? Entonces este Z, ¿cuánto acumula? 0,995. Bien, 0,995. Bueno, disculpen. Estaría bueno tener el lapicito digital, pero todavía no lo tengo, así que bueno, no me queda otra que hacerlo con el mouse. Bien, si acá tengo el Z de 0,995, ¿sí? Voy a buscar este valor en la tabla.
Bien, también podríamos haber buscado este. ¿Este cuánto es? ¿El Z que acumula cuánto? 0,005. Bien, acumula lo que tenemos acá bajo el área asombrada, o sea que es 0,005. Bien, puedo buscar cualquiera de los dos. ¿Hace falta que busque los dos? No. No, Buscamos porque uno. No, no porque son por esos valores. simetría. Bien, son simétricos. Y en particular, ¿cómo son? Si esta distribución está centrada en 0. Opuestos. Opuestos, ¿sí? Opuestos en signo. O sea, el mismo valor en valor absoluto con distintos signos. Bien, buscamos cualquiera de los dos, ¿sí? Por ejemplo, buscamos el Z de 0,995. Me vengo a la tabla de la distribución normal, busco el Z de 0,995. A ver, a lo mejor lo encuentran primero ustedes. Por acá, fíjense, tenemos este, y a la misma distancia del 0,995 tenemos este, ¿sí? Entonces, podemos tomar el valor intermedio entre los márgenes que son 2,57 y 2,58, ¿sí? Podemos tomar 2,575 o directamente 2,58, está bien, ¿sí? No nos vamos a poner tan detallistas. Ese valorcito que estábamos buscando es 2,575. Entonces, este valorcito acá a la izquierda, este que está acá, ¿cuánto va a ser? Menos 2,575. Bien, menos 2,575. ¿Sí? Lo puedo corroborar, porque si yo busco en la normal estándar el valor que acumula 0,05, fíjense, por acá estamos. Fíjense, ¿es este o este otro? ¿No? Y fíjense que es menos 2,57, está entre menos 2,57 y menos 2,58. ¿Sí? Entonces, menos 2,575. No hace falta que busquen los dos porque, por lo que dijimos antes, son opuestos. Es el mismo valor en valor absoluto con signo opuesto. Bien, si tendríamos que enunciar la regla de decisión, ¿qué voy a decir? ¿Cuándo rechazo la hipótesis nula? Cuando el Z observado es como. Es menor al menos 2,575. Sí. O, ¿en qué otro caso rechazo? Mayor que 2,575. Bien, ¿sí? Ojo ahí, porque tengo que tener en cuenta las dos regiones de rechazo. Entonces, rechazo la hipótesis nula si el valor que yo observé en la estadística de prueba, o sea, el Z observado, es menor que menos 2,575 o si es mayor a 2,575. ¿Bien? Ahora, si el Z observado cae entre estos dos valores, o sea, entre menos 2,575 y 2,575, bien, si cae en cualquiera de estos valorcitos de acá, no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Está? ¿Qué hacemos? Vamos a calcular el Z observado. Volvemos entonces a la solución. Bueno, fíjense, acá el Z crítico lo tomaron como con dos decimales, ¿sí? 2,58 positivo y menos 2,58. Y el Z observado, ¿cómo lo encuentro? Bueno, reemplazando en la estadística de prueba. Bien. ¿Alguien quería decirme algo? A mí me dio distinto. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto te dio? Sí, a mí también me dio distinto. Me dio menos 8,6. A mí también. A mí también. A mí también me dio así. Sí, a mí también. Bien. Bueno, me parece que ya no hacen falta más pruebas. Sí, debe estar mal. A ver si encontramos el error. 4.000 era la media muestral, 4.500 la media en la hipótesis nula. A mí me dio igual que vos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, a mí también. Estamos complicados. Bueno, a ver. Yo también, el profe. desvío era 260 sobre raíz de 20. O sea, a simple No, vista sí, lo que está el acá está planteo bien. me dio. El planteo ese yo lo tengo igual, el número no. ¿El número? Bueno, a ver. Sí, a mí Sí, también. profe, yo lo hice con 260 solo y me dio 1,92, menos 1,92.
Ah, no, pero hay que agregarle, ¿no? El 260 sobre raíz de 20. ¿Sí? Sí, yo lo planteé igual que ahí, pero cuando lo hice me da menos 8,6. Bien. Bueno, pues no tengo acá, a ver si encuentro la... Pero, profe, se hace igual sobre raíz de n, porque el Sí, sigma es conocido. sí, no, no importa. Fíjense que acá en la estadística de prueba siempre lo definimos sobre raíz de n. O sea, esto no cambia. De hecho, si miramos en la teoría, fíjense que siempre en el denominador siempre va sobre raíz de n, por más que el desvío sea o no conocido. ¿Sí? Entonces, hicieron esta cuenta y les dio menos 8,6. 6. 60. Bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces que da ese valor? No tengo la cálculo acá, pero si a la mayoría les dio eso, debería estar bien. Ah, acá la encontré. A ver, vamos a verificar. Por las dudas para qué. Sí, menos 8,6. Está bien. Entonces, este es el valor. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Dónde cae ese valor menos 8,6? Volvemos al dibujito. En la región de rechazo. Bien, el menos 8,6 es un valor que es más chiquito que el menos 2,575, ¿sí? Entonces va a estar cayendo por acá, más o menos. ¿Bien? O sea, cae dentro de lo que es región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, mi decisión va a ser que como el valor que yo observé, como el z observado, es menor a menos 2,575, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Acá, bueno, fíjense que como estaba mal el valor del z observado, quedó mal la regla de decisión. Pero en realidad la decisión acá es que como el z observado, que es en valor absoluto, el z observado es 8,6, es mayor que el z crítico en valor absoluto, que es 2,58, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Bien? Si rechazamos la hipótesis nula, ¿cuál va a ser mi conclusión? ¿Cómo quedaría esto modificado? Que con un nivel de simplificación del 1% existe evidencia muestral suficiente para decir que el salario semanal promedio de la industria no es 4.500. Bien, O no es sea que 4.000. no va a salir acorde al promedio. Bien, ¿sí? Entonces, muy bien la conclusión. Con un nivel de significación del 1%, existe evidencia muestral suficiente para concluir que la compañía paga salarios diferentes al promedio. ¿Sí? Paga, o podemos poner que para concluir que el salario promedio es distinto a 4.500 pesos. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, fíjense que nosotros cuando vemos el valor de la media en la muestra, ya vemos que es un valor distinto y más chiquito que 4.500. O sea, nosotros ya vemos que este 4.000 es distinto al 4.500, ¿sí? Pero es lo suficientemente diferente como para rechazar la hipótesis nula. Bueno, para eso hacemos la prueba de hipótesis. A lo que llegamos es que existe evidencia muestral, sí, de esta muestra, capaz que si yo hubiese sacado otra muestra de empleados, a lo mejor hubiese llegado a otra decisión. Pero, entonces, con esta muestra, la decisión que yo llego es con un nivel de significación del 1%, que existe evidencia muestral para decir que los salarios promedios difieren del salario promedio, que es 4.500 pesos. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. A ver, si acá hubiésemos tenido que aplicar el p-valor, ¿cómo lo hubieran hecho? O el p-value. ¿Qué probabilidad hubiesen calculado?
¿Vieron cómo calcular el p-valor para una prueba bilateral? Que z sea mayor o igual a 2,58. A ver. Fíjense, acuérdense que el p-valor es siempre con respecto al z observado. Claro, a menos 8,6. Bien, y faltó agregar algo ahí. Si la prueba es bilateral, o sea, yo tengo dos pruebas de hipótesis, Se entonces tengo que multiplicaría por calcular 2. 2, muy bien. 2 por, ¿sí? 2 por la probabilidad, y ojo acá, que z sea como mayor o menor, mayor o igual o menor o igual al menos 8,6. Porque nosotros decimos el valor más extremo en el sentido de la hipótesis alternativa. Pero en este caso la hipótesis alternativa es distinto, ¿sí? Entonces, mirando la hipótesis alternativa, en un test bilateral no puedo definir el signo que voy a usar en el p-valor. Lo que define el signo que voy a usar en el p-valor es el signo que tiene mi estadística de prueba observado, ¿sí? Si el signo que tiene la estadística de prueba observado es negativo, o sea, es un valor que cae a la izquierda de la distribución, voy a usar menor o igual. ¿Bien? Si acá el valor de la estadística de prueba me hubiese dado 8,6 positivo, entonces hubiese usado en ese caso mayor o igual. Esto es únicamente para la prueba bilateral. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo calcular el p-valor? Sí, profe. Bien, entonces acá tendríamos que hacer 2 por, y esa probabilidad la pueden buscar. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale esta probabilidad? ¿Hace falta buscar esto en la tabla? ¿Cuánto es esa probabilidad? A ver, modifico la pregunta. ¿Van a Se encontrar? aproxima a 0. Bien, se aproxima a 0, ¿sí? Es un valor que es muy, muy chiquitito, ¿bien? Entonces, muy cercano a 0. Esto nos queda 2 por 0, o 2 por un valor que es casi 0. Entonces, el resultado final es 0. Bien, si este p-valor es muy, 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 muy chiquitito, casi 0, lo comparo con el alfa. En este caso, ¿cuánto era el alfa? 0,01. 0,01. ¿Bien? Entonces, como el p-valor que es casi 0 es menor, perdón, que el alfa, entonces, ¿qué decisión tomo? Rechazamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando el p-valor es menor que el alfa, entonces rechazo H0? ¿Bien? O sea, lo mismo, la misma conclusión a la que arribamos mediante el enfoque tradicional, ¿sí? Siempre entonces tengan en cuenta eso. Si yo quiero calcular el p-valor para una prueba bilateral, primero que tengo que calcular 2 veces la probabilidad, y segundo que el signo me lo va a definir el signo de la estadística de prueba observada. O sea, si es negativo voy a poner menor o igual, si es positivo voy a poner mayor o igual. ¿Bien? ¿Se entendió entonces cómo calcular el p-valor para una prueba bilateral? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a ver el ejercicio 6 y vamos a dejar acá. Vamos con el 6. Dice, un contratista ha construido un gran número de casas de aproximadamente el mismo tamaño y precio. El contratista afirma que el valor promedio de estas casas no excede los $120.000. Un corredor de bienes raíces selecciona aleatoriamente 5 de las casas construidas recientemente por el contratista y averigua sus precios, obteniendo los siguientes datos en dólares, ¿sí? En esa muestra de 5 casas, los valores son $120.000, 122, 130, 125 y 118. ¿Contradicen estas 5 observaciones la afirmación del contratista acerca del valor medio de sus casas? A realiza el test utilizando un nivel de significación del 5%. ¿Bien? Entonces,
A ver, empecemos. En primer lugar, ¿para quién voy a realizar esta prueba de hipótesis? O sea, ¿cuál es el parámetro de interés? Para mu. Para mu, ¿sí? Para la media poblacional, que en términos del problema, ¿quién sería? Bien, les ayudo un poco. La media poblacional es el valor promedio de las casas, ¿sí? Entonces, ¿qué hipótesis? ¿Cómo voy a postular las hipótesis en este caso? La hipótesis nula, ¿qué voy a decir? Mu menor o igual a 120.000. Muy bien. Mu, en la hipótesis nula voy a poner que mu es menor o igual a 120.000. Contra la alternativa, Mu mayor a 120.000. bien. Y entonces tendríamos un test de hipótesis ¿de qué tipo? Unilateral a la derecha. Perfecto. Bien. Esto entonces es lo que me acaban de decir ustedes. El nivel de significación que voy a usar para llevar adelante este test es alfa igual a 0,05. Bien. Fíjense que en este caso, a diferencia de los casos que vimos antes, nos dan los valores que toma la variable en esa muestra de 5 casas. O sea, antes de nosotros en general nos dan que para una muestra se encontró que el valor promedio es de tanto y el desvío es de tanto. Ahora no nos dan esa información, sino que directamente nos dan el valor que toma la variable, ¿sí? En cada una de esas 5 observaciones, que los valores son estos que teníamos acá. Entonces, si yo quisiera calcular el promedio y el desvío muestral, lo que tengo que hacer es calcular justamente la media y el desvío para estos valores, ¿sí? Los puedo cargar en la calculadora y obtengo los valores, o lo puedo hacer manualmente. ¿Bien? ¿Calcularon esa media y ese desvío? ¿Alguien lo hizo? La media me dio 123.000. A ver, muy bien. La media $123.000 y el desvío. Sí, lo mismo que dice él. Bien, el desvío entonces 4.690,42, ¿sí? Fíjense que esta información sale de la muestra, que en este caso la muestra es chica. Bien, ¿dice algo sobre la distribución que tiene la variable en este caso? ¿Sabemos cómo se comporta el valor de las casas? No. No, ¿sí? No dice nada. Fíjense, estamos ante una situación en que no sé, ¿sí? Cómo se distribuye X. ¿Bien? Tampoco conozco el desvío. Y el tamaño de la muestra es chico. Entonces, hasta acá, si yo tuviese que resolver esto, no lo podría hacer, ¿bien? Con esta información, porque estaríamos ante este caso. No sé cómo se distribuye X, el tamaño de la muestra es chico y además el desvío es desconocido. Entonces no podríamos aplicar la metodología que nosotros conocemos. Entonces, en este caso, fíjense que en el ítem B nos preguntaba si teníamos que hacer algún supuesto para poder resolver este ejercicio usando la metodología que nosotros vemos en la materia. ¿Bien? Entonces, ¿qué supuesto vamos a tener que hacer para poder usar la metodología que vimos en clase? Que la media muestral se distribuye normal. Bien, por ahí vamos, ¿sí? Que la media se distribuye normal, pero previo a eso, más que la media, ¿qué es lo que se tiene que distribuir normal? ¿El parámetro mu? No. No, el parámetro tengan en cuenta que es un valor fijo, entonces no varía, por lo tanto, no voy a conocer su distribución. La variable X, ¿sí? Tengo que definir o tengo que suponer que la variable X tiene distribución normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no lo puedo resolver. O sea, no hay manera de resolverlo con la metodología que nosotros vemos en esta materia. ¿Ah? Entonces, fíjense que acá lo dice. O sea, suponemos que la variable X, valor en dólares de las casas construida por ese contratista, tiene distribución normal, con parámetros mu 120.000 y el desvío es desconocido. ¿Bien? Entonces, una vez suponiendo esto,
que nosotros acá lo suponemos así, pero en realidad hay toda una teoría para ver que se cumpla este supuesto. ¿Sí? Hay algunas técnicas que nosotros no vemos en clase que me permite ver aproximadamente la distribución que tiene la variable X. Acá, como nosotros no lo vemos, lo suponemos, ¿sí? No tenemos otra manera de adivinar, entonces lo suponemos. Suponemos que la variable X tiene distribución normal. Entonces, con esa suposición, ¿ahora en qué caso estamos? Suponemos que X tiene distribución normal, el desvío es desconocido y el tamaño de muestra, ¿cómo es? Menor que 30. Menor que 30, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos seleccionado solamente 5 casas? Entonces, en ese caso, haciendo esa salvedad, ¿sí? O esa suposición, voy a usar ¿qué distribución? La T está en... De student. Bien, la T de student, ¿está? Entonces, calculamos, dijimos, el valor de la media y el desvío para esa muestra. El estadístico de prueba que voy a usar es la T-student, ¿sí? Fíjense que la estandarización es la misma. Media muestral menos media poblacional en la hipótesis nula sobre el desvío muestral sobre raíz de n. ¿Bien? Esto que tenemos acá tiene distribución T-student con n-1 grados de libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si decimos que la estadística de prueba tiene distribución aproximadamente T-student, vamos a tener una distribución de esta forma, ¿no? O sea, con forma de campana. Vamos a borrar un poco esto. Y vamos a hacer el dibujito de nuevo. Fíjense, si nosotros decimos que nuestra variable estandarizada tiene distribución T-student, también vamos a tener una distribución con forma de campana, que es un poco más plana que la distribución normal, ¿sí? Pero que también es simétrica, ¿sí? ¿Y en qué valor está centrada la T-student? ¿Se acuerdan? Simétrica con respecto a qué valor es la T-student. Al 0, ¿sí? La T-student es una distribución que es muy similar a la normal estándar. ¿Bien? Dijimos que el test era unilateral a la derecha, por lo tanto la región de rechazo, ¿dónde la vamos a tener? Ya se me están quedando dormidos. O les empezó a agarrar hambre y ya... ¿Qué les parece? A la derecha. A la derecha. ¿Bien? Entonces, la región de rechazo va a estar a la derecha. Por lo tanto, lo que yo tengo que encontrar, si aplico el enfoque tradicional, es el valorcito T crítico que va a estar acá. ¿Bien? T crítico. Entonces, voy a buscar en la tabla, ahora voy a buscar en la T-student, ¿sí? El valor de la T que acumule ¿cuánto? ¿Cuánto vale la región de rechazo? O sea, que este área que tenemos acá vale alfa, ¿sí? ¿Se acuerdan que para este test alfa habíamos dicho que era 0,05? Por lo tanto, si esto vale 0,05, que es la región de rechazo, ¿sí? Siempre lo que está sombreado es la región de rechazo. Entonces, si esta es la región de rechazo, que vale 0,05, la región de no rechazo, ¿cuánto vale? 995. 0,95, ¿sí? Ojo que si alfa es 0,05, 1 menos alfa es 0,95. Entonces, voy a buscar el valor de T en la tabla que acumule 0,95, ¿sí? Entonces me voy a la tabla de la T-student y busco el valor que acumule 0,95. ¿Bien? Recuerden que acá, a ver si vamos a agrandar un poquito, tengo que definir los grados de libertad. ¿Cuántos eran los grados de libertad de la T-student?
N-1. N-1. Entonces, si tenemos 5 casas, voy a buscar los grados de libertad igual a 4, ¿sí? Y una T que acumula el 95%, ¿sí? Entonces, el valorcito que estoy buscando es 2,13. ¿Bien? Este valor crítico es 2,13. Entonces, ¿qué hago ahora? Calculo el T observado y me fijo si ese T observado es menor o es mayor que el valor crítico, ¿sí? Venimos y calculamos el T observado. ¿Les dio esto el T observado? 1,43. Fíjense, cómo calculamos este T observado, reemplazamos... Sí, a mí me dio igual. Bien. Y el valor crítico, habíamos dicho, 2,13. Y acá le agrego un decimal más, porque seguramente usaron otra tabla o otra aplicación. Y entonces queda 2,132. ¿Bien? El T observado es 1,43. ¿Qué les parece? ¿Rechazo o no rechazo? ¿Dónde cae el 1,43? ¿En la región de En la rechazo? región de no rechazo. Bien, en la región de no rechazo. El 1,43, ¿sí? Va a ser un valor que va a caer por ahí, ¿bien? O sea, cae en la región de no rechazo la hipótesis nula. Entonces, la decisión que yo voy a tomar es que, como el T observado es menor que el T crítico, ¿sí? No rechazo la hipótesis nula. Y si no rechazo la hipótesis nula, la decisión que voy a tomar es que, con un nivel de significación del 5%, no existe evidencia muestral suficiente para concluir que el valor promedio de las casas construidas por el contratista supera los $120.000. ¿Bien? O sea, no existe evidencia muestral para aceptar esto, para decir que el valor promedio de las casas es mayor a 120.000. Si no existe evidencia muestral para aceptar esto, estaría pensando de alguna manera que el valor promedio de las casas es menor o igual a 120.000 pesos. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio 6? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. El ítem B es lo que dijimos recién. Tenemos que suponer que la variable X, que es el valor de las casas construidas, tiene distribución normal. Y el ítem C dice cuál es el error que podría estar cometiendo al tomar su decisión. Expréselo en términos estadísticos y en términos del problema. ¿Bien? Si yo decido no rechazar la hipótesis nula, el error que puedo estar cometiendo es el error tipo 2. Porque si ustedes recuerdan lo que vieron en teoría, yo cometo un error tipo 2 cuando yo decido no rechazar la hipótesis nula y en realidad es cierta la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, en términos del problema, ¿cuándo voy a cometer un error tipo 2? O sea, yo decido no rechazar la hipótesis nula, que es la decisión que tomamos acá, pero en realidad era cierta la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces acá cometí un error. Bueno, en términos del problema, ¿cuál es ese error? Voy a decir, concluir que el contratista está en lo cierto. ¿Qué significa concluir que el contratista está en lo cierto? Decir que el precio de las casas era menor o igual a 120.000 pesos, cuando en realidad es mayor a ese valor, ¿sí? O sea, el valor promedio supera los $120.000. ¿Se entiende cómo pensar a los errores en términos del problema? En este caso pensamos en el error tipo 2, porque no rechazamos la hipótesis nula. Si yo hubiese tomado la decisión de rechazar la hipótesis nula, entonces hubiese interpretado, o el error que hubiese cometido hubiese sido el error tipo 1. Y el error tipo 1 en términos del problema, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuándo cometo un error tipo 1? Cuando rechazas una hipótesis nula que resulta ser cierta. Bien, cometo error tipo 1 cuando rechazo la hipótesis nula y en realidad era cierta. Entonces voy a cometer error tipo 1 cuando digo que el valor promedio de las casas es mayor a 120.000 pesos, o sea, rechazo la hipótesis nula, digo esto, y en realidad
lo que ocurría es que el precio promedio de las casas era menor o igual a 120.000 pesos, ¿sí? Eso entonces sería en el caso en el que estuviera cometiendo un error tipo 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes mostrar un minuto del gráfico que habías hecho? Sí. Ahí está, gracias. De nada. Mi recomendación o mi consejo es que siempre se hagan este gráfico. O sea, que puedan ver ustedes qué distribución tiene, dónde está centrada. Eso como que los ayuda un montón a darse cuenta después qué decisión tienen que tomar. ¿Cuál es el valor crítico? Recuerden que el valor crítico divide a la distribución en lo que es región de rechazo, que es lo que está sombreado acá, de la hipótesis nula, y región de no rechazo. Es como que les ayuda mucho a darse cuenta cuál es el valor que tienen que buscar en la tabla. Entonces se fijan, ¿qué probabilidad acumulo hasta acá? Bueno, acumulo 0,95, entonces tengo que buscar en la tabla ese valor. No lo mecanicen como si fuese algo completamente mecánico porque después se les dificulta, por ahí les cambiamos alguna cosita y se les hace mucho más difícil poder interpretarlo. Entonces, lo que yo les aconsejo es que siempre se puedan hacer este gráfico. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, se entendió. Bien. Bueno, gracias. Si nadie quiere consultarme nada, dejamos acá. Nos vemos la próxima entonces. Nos vemos, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, gracias.